En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, omnipotente Dios, delante de ti nos inclinamos. Lo hacemos con humildad, con santo temor, con profundo y sincero agradecimiento, porque hoy otra vez, Señor, has permitido que pudiéramos rodear este altar espiritual, nos has permitido otra vez venir a tu encuentro en el lugar donde estemos, en el lugar donde tú nos hayas permitido estar en esta mañana, recibiendo tu palabra, recibiendo tu presencia, recibiendo tu amor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por la gracia de ser tus hijos y por toda la paciencia que has tenido para con nosotros desde siempre, pero que especialmente hoy lo podemos sentir de una manera muy intensa. Y por eso te agradecemos y por eso te alabamos. Señor, tú conoces las circunstancias que cada uno de tus hijos tiene que vivir, especialmente aquellos que no pueden congregarse, no pueden asistir a los servicios divinos presenciales, atraviesan situaciones que se lo impiden de diversa índole, que tú conoces, que tú has permitido, pero también entonces, Señor, nos has regalado la posibilidad de tener comunión a una distancia que humanamente pudiera parecer que no lo permite y que, sin embargo, hace que nuestros corazones puedan vibrar en esa comunión espiritual y que cada uno de los que entonces hoy rodeamos este altar espiritual podamos recibir la palabra que necesitamos de consuelo, de paz, de fuerzas, de renovado coraje para seguir adelante en el camino de nuestra fe. Ese camino que es el Señor Jesucristo, un camino que nos conduce a la comunión eterna con el Trino Dios y en el cual contamos con la compañía también de nuestro Señor Jesucristo. Y lo esperamos que venga a buscarnos y queremos estar preparados. Y para eso, Señor, te pedimos que en este servicio divino nos permitas abrir de par en par nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros, sabiendo y reconociendo que es la que necesitamos para hoy. Señor, queremos pedirte por la comunión entrañable con el ministerio de apóstol. Necesitamos sentir ese vínculo indisoluble con el ministerio que ha colocado nuestro Señor Jesucristo, de donde provienen las fuerzas, la bendición, la autoridad ministerial, el envío. También, Señor, te pedimos que entre nosotros, los que aquí presencialmente y en el lugar donde se reciba esta transmisión, estemos participando del servicio divino, podamos también sentir que somos una sola cosa, el cuerpo de Cristo, un organismo vivo que crece y se desarrolla a la imagen del Señor. Ahora, Padre, santifica las herramientas que utilizarás para anunciar tu evangelio y para realizar cada una de las tareas en esta hora. Queremos dejar todas las cosas en tus manos. Todo lo que no te sabemos pedir con palabras, todo lo que sea bueno y necesario para nuestra salvación, lo colocamos a los pies del altar. Te lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querida comunidad, para esta noche para esta mañana, utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 37 a 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta aquí.
Muchas gracias. Querida comunidad, en primer lugar quisiera transmitir, entregarles los saludos y el corazón de nuestro amado apóstol Herman, también de los obispos Ariel y Sergio, para todos los que rodeamos este altar espiritual en esta mañana. Hoy inauguramos una nueva serie temática que tiene por título El obrar del Señor. Y el obrar del Señor es muy vasto. No podríamos, ni en este oficio ni en el siguiente, describirlo con toda profundidad. Pero la palabra, el texto que hoy nos es enviado, nos enmarca, podríamos decir, en el centro, en lo principal, en lo más importante, en aquello que constituye la naturaleza de Dios. Nos enseña el obispo Sergio muchas veces que Dios no tiene amor, Dios es amor. Y por lo tanto, siendo esa su naturaleza, no puede hacer otra cosa que amar en forma perfecta. Y por lo tanto, todo lo que proviene de Él y su obrar tiene por fundamento ese amor. Por lo tanto, sí podemos decir que a pesar de lo exiguo del tiempo y de los momentos limitados que tenemos muchas veces para desarrollar un tema, el Espíritu profundiza de una manera tan especial en lo principal, porque estamos ya no en el tiempo de la generación de los frutos, estamos en el tiempo de la maduración de los frutos, porque el Señor ya viene. Y este texto que hemos leído, que proviene del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, se enmarca en una discusión, podríamos decir, o en una conversación entre el Señor Jesús y los fariseos, los doctores de la ley o los intérpretes de la ley. La relación del Señor Jesús con la ley en particular y con los intérpretes de la ley en el Evangelio de Mateo está descrita de una manera muy especial, porque si bien el Señor Jesucristo, sobre todo en el Sermón del Monte, parece en algunos momentos contradecir a la ley, dice, ustedes oyeron que les fue dicho, pero yo les digo, y parecen situaciones contrapuestas. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dice que no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, y que no pasaría ni un tilde ni una jota de la ley hasta que todo se cumpliera. Pero ¿y entonces cómo se entiende estas intervenciones del Señor Jesucristo delante de todos aquellos que lo estaban escuchando? Dentro de ellos seguramente también había saduceos, fariseos, personas que se dedicaban a estudiar la ley mosaica, para que el Señor Jesucristo se expresara de esta manera. Es que Él es el legislador real. Podríamos decir que el Trino Dios entregó al pueblo de Israel lo que se llama ley mosaica, la ley de Moisés. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es quien la puede interpretar de manera auténtica. Puede decir exactamente qué es lo que Dios desea que cumplamos de esa ley y de qué manera. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se erige, se levanta como el legislador del nuevo pacto. Allí en el Sermón del Monte, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6, 7, está, podríamos decir, establecido el reglamento del seguidor de Cristo. Así tenemos que ser para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones sean agradables a Dios. Y el Señor Jesucristo lo explicita y lo explica de manera muy clara. Pero evidentemente, como decíamos, entre los que lo escuchaban, no todos estaban de acuerdo. Porque, sobre todo para los fariseos, que eran estudiosos de la ley, y que muchos de ellos
para no generalizar y decir todos porque no lo sabemos, tenían una muy buena intención. Querían realmente estar cerca de Dios y entendían que la forma en la cual podían hacerlo y debían hacerlo era el cumplimiento de la ley de manera estricta. Y lo hacían de tal manera que muchas veces las normas que establecían eran difíciles de cumplir, a veces hasta imposibles. Tenemos muy presentes nosotros, por haberlo recibido muchas veces como enseñanza, las expresiones del Señor Jesús acerca del día de reposo y de lo que se podía o no hacer en un día de reposo. Y en realidad la ley lo que decía era: santificarás el día de reposo para dedicarlo al Señor. Pero los intérpretes de la ley a lo largo del tiempo habían interpretado esa norma y la habían llevado a la vida cotidiana de una forma tal que a veces hacía difícil su cumplimiento, especialmente para aquellos que tal vez no estaban tan cerca de las normas, tan cerca de la interpretación de la ley. Y el Señor Jesucristo les decía, por ejemplo, con respecto al día de reposo, que el día de reposo se hizo para el hombre y no al revés, el hombre para el día de reposo. Esa era la verdadera interpretación, ese era el verdadero sentir. Y el Señor se los decía como legislador real, como legislador del nuevo pacto, como aquel que interpretaba de manera auténtica la voluntad de Dios. Y en este contexto, primero tiene una discusión con los saduceos acerca de la resurrección. Los saduceos y los fariseos eran dos grupos, podríamos decir, dos sectas dentro de la religión judaica y que no se llevaban muy bien entre ellos. Y cuando los fariseos vieron que el Señor había hecho callar, dice la Escritura, a los saduceos, entonces fueron ellos. Y la pregunta que le hace este maestro de la ley, este intérprete de la ley, es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Sabemos que la ley para los judíos era el centro de su vida, de su relación con Dios. Y al preguntarle cuál era el más grande mandamiento dentro de la ley, estaban hablando del centro del centro. Estaban hablando de lo principal, de lo primordial, de lo que no puede faltar. El Señor Jesucristo les habla del amor y cita dos textos de la antigua ley judía, del Antiguo Testamento, que estaban dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, aquellos más sagrados, el centro del corazón de la religión de Israel. Uno de ellos en el libro del Deuteronomio, donde comienza diciendo: Jehová uno es. Y luego de establecer ese fundamento de la religión judía, que es: hay un solo Dios, lo cual el Señor Jesucristo reafirma. Y después entonces vendrán las acusaciones contra el Señor Jesucristo cuando dice: yo soy el Hijo de Dios, y al decir yo soy el Hijo de Dios se hacía igual a Dios. Y entonces, ¿cómo hay un solo Dios y está alguien que dice ser el Hijo? Pero el Señor Jesucristo reafirma: hay un solo Dios. Y luego el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente o con todas tus fuerzas, dice en el Deuteronomio. ¿Y qué significa entonces amar a Dios? Porque tenemos que concordar tal vez de que amar no puede ser una obligación. Es como difícil de concebir el mandamiento que diga amarás. Lo que sucede es que no se trata de una emoción o de un sentimiento como el amor humano, que tiene sus vaivenes, que a veces nace de una forma que no entendemos muy bien y de la misma forma se termina yendo sin entender muy bien. Esto se trata de nuestra relación con Dios, del que nos ha dado todas las cosas, no solamente nuestra vida, sino nuestro entorno, nuestro futuro, que ha velado por nosotros y que nos ha amado primero.
Entonces, el amor a Dios es una postura del corazón, es una forma de alabanza a Dios. Alabar a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro sentir, como dice aquí, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es ese esfuerzo incondicional, sostenido en el tiempo, de cumplir con la voluntad de Dios, de ser agradable a Dios, de poder sentir a veces, porque no siempre podemos sentirlo, en el corazón, esas palabras que Dios, el Padre, dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Cuando obramos conforme a la voluntad de Dios, cuando sentimos que lo que pensamos, lo que decimos, lo que obramos, lo que dejamos de obrar a veces, es lo correcto, es lo agradable a Dios, es lo que Dios esperaba que nosotros como sus hijos hiciéramos, en el corazón sentimos esa voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, y no hay mayor felicidad que esa. No se trata entonces de un mandamiento o una obligación, se trata de una postura de vida. Y en eso, el Señor Jesucristo es un ejemplo como en todas las cosas. Por eso Él es el camino a seguir, por eso Él es el camino que nos lleva a Dios, por eso es el camino seguro que nos lleva a Dios, porque el Señor Jesucristo es el ser humano que Dios espera que nosotros seamos. El único ser humano que puede tener una comunión directa con Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, porque es Dios y porque es de la misma naturaleza que el Padre, que es amor, y por lo tanto Él es amor, se coloca en el centro de la ley, en el centro de la salvación, en el centro de la redención. Ese es el gran impacto que sienten aquellos judíos y aquellos fariseos que rodeaban al Señor Jesucristo y que tenían como centro la ley. El Señor les dice: el centro de la ley es el amor. Dios es amor. El Padre y yo una sola cosa somos. Por eso, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, habla de amar a los enemigos, algo que humanamente se nos escapa, ¿verdad? Porque no forma parte de la naturaleza humana, forma parte de la naturaleza divina, podríamos decir. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como ser humano, nos dice que podemos hacerlo siguiéndolo a Él. Y culmina esa exhortación a amar a los enemigos, diciendo que si saludamos solamente a los que nos quieren, entonces estamos haciendo lo mismo que los que no creen en Dios, porque eso hacen todos. Él nos pide que amemos a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, a los que nos insultan, a los que piensan diferente de que nosotros. Y dice: para que seáis perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y ya no se trata entonces del cumplimiento de la ley, que era lo que pensaban los judíos, ser perfecto cumpliendo la ley a rajatabla. Se trata de amar como somos amados. Y ahí hay el gran cambio. El Señor Jesucristo no cambia nada y lo cambia todo. Es la continuación del plan de salvación, pero con una novedad inusitada que explota en el corazón de todos aquellos que lo están escuchando. Algunos creen y lo siguen, y otros no pueden. Y luego el Señor Jesucristo dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí toma otro pasaje de la Escritura, que está en otro libro, en el Levítico. Allí está hablando del pueblo de Israel. Por eso se explica que otro de los fariseos, en otra oportunidad, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le habla del buen samaritano. Dice: el prójimo es el que necesita ayuda, o el que tú necesitas que te ayude. El que Dios coloca a tu lado, ese es tu prójimo.
Y son todos. Porque cuando Dios nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos, está reflejando en nosotros la dedicación que Él tiene hacia todos los seres humanos. Claro que esa ley de Cristo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice, sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que no es una ley vieja, es una ley nueva y sin embargo es una ley vieja, pero tiene otro significado, otra potencia, porque aquel que puede interpretar de manera auténtica la norma, la ley, nos está diciendo qué es lo que Dios espera de nosotros, no lo que a nosotros como seres humanos se nos puede ocurrir que significa. Y por lo tanto en aquella época habían desarrollado más de 600 normas para interpretar los mandamientos. Y discutían, por ejemplo, si era lícito o no comer el huevo que había puesto una gallina un día de reposo. Y el Señor decía, pero no es para esto que está puesto el día de reposo, es para alabar a Dios con el corazón. ¿Quién de ustedes, si pierde una oveja un día de reposo, se le cae en un pozo, no va y la rescata? Sin embargo, no podían ver el bien que hacía el Señor en el día de reposo. Y lo acusaban por eso, además de por decir que era el Hijo de Dios. Ese amor al prójimo se tiene que demostrar en acciones concretas. También lo dice el apóstol Santiago. Dice, si vemos a un hermano que tiene necesidad y le decimos, anda tranquilo que voy a orar por vos, y no le damos lo que necesita, entonces, ¿cuál es nuestro amor? A veces se trata de no interponernos en las oportunidades de otros. A veces se trata no de querer convencer, sino de contagiar y de desear el bien. ¿Y qué es el bien? Bueno hay uno solo, dijo el Señor Jesucristo cuando el joven rico le dijo, maestro bueno. Desear la salvación para los otros. No estamos hablando de que a todas las personas que Dios coloca en nuestro entorno tenemos que dedicarnos a tener una intimidad. Se trata de ayudarlos concretamente para que puedan tener esa salvación en cuerpo, alma y espíritu que nosotros queremos para nosotros mismos cuando nos amamos. Y entonces queremos amar al prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros. Y ayudar para que eso pueda ser posible, quitar los obstáculos, hacer lo que está a nuestro alcance. No siempre podemos hacer todas las cosas. Pero esas son acciones concretas. Este doble mandamiento del amor que establece el Señor Jesucristo, podríamos decir que son como las dos caras de una misma moneda. La moneda podrá ser deforme, podrá tener una forma redonda o cuadrangular o triangular, pero las dos caras tienen que ser iguales. Así es el mandamiento del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo tienen que tener la misma medida. El amor a Dios no puede ser mayor que el amor al prójimo, porque se trata de la revelación de la magnitud del amor mostrado en la intervención de Dios y en la dedicación de Dios al resto de la humanidad. Así como amamos al prójimo, amamos a Dios. Y el Señor Jesucristo termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende todo lo demás. Aquello que los judíos ponían en el centro, que eran los mandamientos, tenía a su vez un centro que era el amor. Y todo lo demás que giraba alrededor dependía de esto. Por eso el apóstol Pablo dice, puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo hacer tantas cosas con los dones que Dios me dio, pero si no tengo amor,
en ese himno al amor que está en el capítulo 13 del 1 Corintios. Soy como un metal que resuena, un címbalo que retiña. Si no tengo amor, no soy nada. Pero lo principal es que enmarca nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Por eso el Señor Jesucristo decía que todo lo demás dependía de eso. El cumplimiento de todos los mandamientos depende de esa motivación en su cumplimiento, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y también en esa referencia que hace el Señor Jesucristo a la dependencia de toda la ley y de todos los profetas, y podríamos decir, como dice en otro lugar, y de los salmos, nos está diciendo también que el cumplimiento de esos mandamientos nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Necesitamos trabajar en el amor. Alguna vez un siervo que después llevó otro ministerio mucho más elevado, cuando se le preguntó acerca de un área de actividad que conocía tal vez un poco, pero que ahora iba a tener que visitar con más asiduidad, iba a tener que trabajar y relacionarse con los hermanos de ese país tan lejano que ahora iba a tener que atender de una manera más profunda, dijo: los voy a tener que aprender a amar. Porque a veces podemos decir, y yo lo he dicho de mí, yo no tengo amor, me falta. Pero tenemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese amor que nos permite amar a nuestros enemigos, no es el amor humano, es el amor que Dios ha derramado. Y cuando alguien derrama, se esparce, sobreabunda. De ese amor estamos hablando. Ese amor que tiene dos caras y cuyo cumplimiento nos permite ser verdaderos discípulos de Cristo. Y sabemos, como dijo el Señor Jesucristo a uno de sus discípulos, sabemos a dónde, le dijo el Señor, sabés a dónde voy y sabés cuál es el camino. Nosotros por el Espíritu hoy podemos decir que sabemos que Jesucristo es el camino, sabemos que Él nos está esperando en ese reino que ha preparado para nosotros y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque dice el apóstol Pablo, la fe y la esperanza pasarán, pero el amor nunca terminará. Amén. Nos acompaña el amado evangelista Richard dos Santos y quisiéramos poder también escuchar lo que Dios ha colocado en su corazón. Comunidad en Cristo, felices, conmovidos en el alma y en el corazón por este encuentro, por las expectativas de nuestra alma y nuestro corazón que son colmadas por Dios, porque Dios nos está esperando en ese lugar donde nos quiere bendecir, porque Él ya ha inclinado su oído a escuchar nuestra necesidad, nuestros ruegos, nuestras oraciones, y nos habla el corazón y el alma. Y hoy nos ha dicho
que no interpretemos la ley, que no es necesario entenderla. Lo importante es poder llevarla al alma y al corazón y a nuestras obras, como fruto de entonces asimilar lo que el Padre nos dice, de tomar su palabra y que se convierta su voluntad en nuestra voluntad, hacer su voluntad. Esto no siempre es sencillo, pero hoy nos ha dado la receta, nos ha dado las instrucciones. Y no ha sido algo que no entendimos, no ha sido algo nuevo, es algo que ya hemos escuchado, pero que una y otra vez vamos al encuentro de nuestro ejemplo, del Señor Jesús, de sus palabras, pero de manera especial de su obrar, de su forma de hacer las cosas, porque no habían entonces dos caras diferentes, eran la misma cara de un lado y del otro, sus palabras y sus obras. Y Jesús les dijo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y no nos quedemos quedar simplemente en eso. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Eso no es poca cosa. Eso implica un esfuerzo como hijos de Dios, pero un esfuerzo agradable, de un gusto agradable en nuestra alma, en nuestro corazón, hasta en nuestros pensamientos. Nos hace sentir bien, porque entonces queremos ser semejante a Él. Que no queremos tener fisuras en el corazón, no queremos dar lugar a la duda, queremos amar completamente. Y amar completamente es llevar adelante su voluntad. No siempre es fácil de entender, de comprender, pero no se trata entonces de entendimiento. Estos hombres eran entendidos, eran doctores en la ley y probaban a Jesús. Nosotros queremos incorporar entonces esta ley, este mandamiento. Y cuando uno lo dice así de esa manera parece que fuese algo impuesto. Y lo dijo el amado obispo, no es una imposición, el amor no se impone. Entonces lo incorporamos y nuestras obras hablarán de cuánto amamos a Dios y en qué lugar de nuestra vida Dios está. He escuchado a un siervo decir que cuando colocamos a Dios en el segundo lugar en nuestra vida, entonces es lo mismo que colocarlo en el 20º lugar. Y cuando aquí el Señor entonces le dice que el segundo mandamiento es semejante al primero, es porque están vinculados los dos por el amor. Ese es el común denominador. No tenemos que buscar algo que desconocemos. Ambos mandamientos, el común denominador es el amor. Y al amor al prójimo, entonces uno puede estar pensando, y lo dijo el obispo también, es aquel que está a nuestro lado, es aquel que nos necesita. Diría más aún, es aquel que nosotros tomamos sus necesidades como las nuestras. Las hacemos nuestras y nos acercamos, vamos a Él. Y podríamos pensar, bueno, pero a mí el dinero no me alcanza, a duras penas logro mantener mi vida. No tengo tiempo, no termino nada, todo me queda inconcluso, tengo tantas responsabilidades, tantas ocupaciones. Y si no, lo otro sí que tenemos, no, tengo tantos problemas, estoy tan complicado. Entonces vamos poniendo excusas, nos vamos alejando de ese amor al prójimo, de esas necesidades que tiene el otro. Nos olvidamos incluso hasta de la palabra lema de este año. Es tiempo de hacer el bien. Es tiempo de hacerlo ahora, sin demora, sin poner excusas. Y cuando entonces queremos amar al prójimo, queremos hacer el bien en él, uno piensa en esas cosas que es tal vez un plato de comida, un abrigo. Sí, está bien. Si lo podemos hacer, bienvenido sea. Eso también hablará de nosotros como cristianos. Pero de manera especial es cuando podemos llevar la salvación a ellos. Nosotros no somos portadores de la salvación, pero el Padre nos ha hecho partícipes de eso. Y lo podemos llevar. Podemos llevar el Evangelio. Podemos llevar esa ayuda que muchos no ven como tan necesaria. Esta tarde recordaba que Pedro y Juan, entrando al templo, vieron a un hombre que era colocado allí en esa puerta del templo todos los días para que pidiese limosna. Este hombre tenía incapacidad para caminar. Y cuando Pedro y Juan se acercaron, le dijeron a este hombre, míranos. Y le dijeron, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no es una palabra bíblica simplemente. Es el sentir de nosotros los cristianos.
Llevamos a Cristo en el corazón, amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y lo más que podemos dar, lo mejor que podemos dar, lo más valioso que podemos dar es llevarle la salvación, es llevarle el evangelio. Dice que este hombre, ayudado por Pedro y Juan, se levantó y empezó a caminar. No solo a caminar, sino a dar salto y entró con ellos al templo. Que así pueda ser, que nuestro prójimo, nuestro enemigo, aquel que nos hace la vida difícil, aquel que no entendemos por qué es de esa manera y tanto nos molesta, ese también entre con nosotros al templo, entre con nosotros también a la salvación. Amén. Mientras escuchaba los sentimientos que el amado Dios por el Espíritu colocaba en el corazón del amado evangelista, pensaba que también sobre finales de este mes tendremos un oficio de preparación para el servicio en ayuda a las almas del más allá, a los difuntos. Y también allí está nuestro prójimo. Pero para poder obrar de manera creíble, tenemos que incorporar esos frutos. Hace poco leía una explicación, seguramente no debe ser la única, de una situación que siempre nos había llamado la atención en el obrar del Señor Jesucristo, que es conocida como la maldición de la higuera. El Señor Jesucristo se acerca a una higuera y como no tiene frutos, dice, ordena que se seque, lo cual ocurre. Y los discípulos lo ven al otro día. Y parece como un poco extraño esa situación. Y la explicación que leía tenía que ver con qué era lo que el Señor Jesucristo esperaba encontrar. Porque en ese lugar, las higueras tienen esa frondosidad cuando ya tienen los frutos. Podríamos decir, los frutos y las hojas se dan al mismo tiempo. Cuando el Señor Jesucristo va a la higuera, espera encontrar frutos y encuentra solo hojas. Y eso me hizo reflexionar acerca de si realmente yo parezco una higuera frondosa y cuando el Señor Jesucristo se acerca a mí, no encuentra los frutos que debería encontrar. Esos frutos que seguramente, como decía el Espíritu al principio, espera que ya estén maduros. Pero todavía es tiempo de gracia. Y mientras ese tiempo esté corriendo para nosotros y lo podamos aprovechar, lo debemos aprovechar. Para que entonces no sea solo una frondosidad visible, sea realmente una adoración a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, que se traduzca en un amor al prójimo y que dentro de nuestras posibilidades realmente podamos llevar a otros ese deseo de salvación que queremos para nosotros mismos. Es un trabajo que tenemos que hacer cotidianamente y que todavía no ha terminado y no terminará nunca. Porque para alcanzar la perfección del Señor Jesucristo vamos a tener que seguir trabajando hasta el día del Señor y no lo vamos a alcanzar y no importa, el Señor agregará lo que falte. Ahora, en este servicio divino de palabras, quiero invitarlos a los que podamos ponernos de pie y a los que no, en el lugar donde se encuentren, en la situación donde se encuentren, poniéndose de pie en el alma y en el corazón, a compartir la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, volvemos a ti con alabanza, renovado agradecimiento, con la alegría de haber podido rodear el altar y con ese renovado coraje de avanzar, de seguir caminando hacia la meta de nuestra fe, sabiendo que sigue siendo difícil porque tenemos que vencernos a nosotros mismos, pero no es imposible porque contamos con la fuerza del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que nos guía, con ese amor y esa dedicación que proviene de ti y que enmarca nuestra vida, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos. Sabemos, Señor, que nos podemos abandonar en tus brazos, pero no queremos quedarnos allí, sino queremos poner por obra ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, que nos hayas dado esta oportunidad de encontrarnos contigo, de escuchar tu palabra, de reorientarnos en nuestra vida espiritual y de poder recibir fuerzas para seguir adelante en lo que nos toque vivir, porque en esa circunstancia y en esa situación en la cual tal vez muchos de los que hoy están participando de este servicio divino tienen que atravesar, también entonces podemos mirar hacia el Señor Jesucristo, aquel que nos mostró que no hay ninguna circunstancia ni situación que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús si nosotros queremos. Por eso, Señor, te damos gracias y colocamos delante de ti la ofrenda que realiza cada uno de tus hijos, especialmente la ofrenda de los hermanos y hermanas que hacen posible que se realicen también estos encuentros, estos servicios divinos, las transmisiones, ahora tan hermosamente enmarcados también con el canto del coro. Señor, te damos gracias por todo ello y lo colocamos a los pies del altar como una ofrenda de agradecimiento por tantas bendiciones que hemos recibido. Y rogamos por los que sufren, por los que atraviesan situaciones difíciles, por los que viven en la pena, en el dolor, en el sufrimiento, para que tú los consueles, para que tú los fortifiques y si fuera posible también puedas cambiar esas situaciones, pero no conforme nosotros queremos, sino conforme tu voluntad. Ahora, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, todo aquello que fuimos colocando a los pies del altar desde el comienzo de la hora y lo seguimos haciendo ahora, alguna pregunta, alguna duda, alguna incertidumbre que tal vez no ha tenido todavía respuesta, queremos dejar todas las cosas en tus manos para que tú a su debido tiempo nos puedas enseñar, nos puedas fortificar, nos puedas ayudar. Padre, no nos dejes ir de este lugar sin la bendición final. Necesitamos esa certeza en el corazón, esa certeza que entra por los oídos, pero que baja al alma, al corazón, de que el Trino Dios estará velando con nosotros, con su gracia, con su amor y con su comunión, para que con los pasos futuros, con aquellos pasos que tenemos todavía que dar en el futuro, podamos tener la certeza del acompañamiento divino. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Envía a tu Hijo pronto, llévanos a casa. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Bien, querida comunidad, ha sido una verdadera alegría poder compartir esta hora en el sentir de nuestros apóstoles y también en nuestro propio sentir como hermanos en Cristo, sabiendo que transitamos todos hacia ese encuentro con el Señor, que no solamente nos acompaña en el camino, sino que está viniendo a buscarnos. Que Dios los bendiga y ahora también el coro podrá
seguir haciendo hermosamente su trabajo. Hasta siempre.